Hey, ¿qué tal todos? Bienvenidos a CD Trades. En este video vamos a estar realizando un pequeño backtesting de la semana transcurrida del 19 al 23 de enero. Una semana bastante movida en cuanto a calendario fundamental. Fíjense que teníamos una buena cantidad de carpetas rojas, varios datos macroeconómicos que impactan en el Nasdaq, obviamente, ¿cierto? Entonces vamos a ir directamente a observar. Teníamos lunes Bank Holiday, entonces vamos a hacer énfasis más que todo desde martes, miércoles, jueves y viernes. Para mí los mejores setups se dieron martes y miércoles, ya vamos a entrar en detalle en eso, pero obviamente siendo sincero, no tomé ninguna de las entradas. Obviamente solo vamos a analizar entradas por plan de trading esta semana, listo. Entonces empezamos desde el día martes. Yo creo que todos van siguiendo la dinámica más o menos como es que empezamos. Empezamos en el gráfico de 4 horas, recordemos. Para el día martes no teníamos fundamental, entonces priorizamos esos análisis técnicos y digamos que en los horarios macro, en los lapsos de las macro, que ya sabemos cuáles son, esperamos que haya buenos movimientos. Entonces listo, vamos a ir acá a 4 horas, vamos a ir al martes y vamos a ver qué es lo que sucedía. Por acá tenemos martes. Martes, vela de 10 de la mañana, fíjense en esta vela de acá. Martes 20 de enero, ahí tenemos martes 20 de enero. ¿Qué tuvimos el martes 20 de enero? Vela del 10 de la mañana. Fíjense cómo la vela da ese movimiento alcista, llega a este rejection block de 4 horas. Esto es un PRAK level, eso ya lo sabemos también. Esto se llama rejection block de 4 horas. Ya vamos a entrar en detalle en eso. Fíjense acá como el precio con la vela de 10 de la mañana, apertura, saca liquidez, inclusive buy sell liquidity en 15 minutos. Esto se ve mucho más claro. Ya vamos a bajar de temporalidad a observarlo. Fíjense que lo que observamos es llegada al punto de PRA, y lo que esperamos es una reacción o un desplazamiento que nos indique que va a haber un buen rechazo en esa zona y podamos acompañar ese movimiento bearish, ese movimiento bajista, y podamos tomar unos cortos o unas ventas en esas zonas, ¿vale? Entonces, bueno, eso en cuanto a gráfico de 4 horas. Si quieren podemos ir ya directamente a 15 minutos. Fíjense ahí, estamos en 15 minutos para el martes. Lo mismo de siempre, ¿qué es lo que suelo hacer? Vamos a identificar. Con estas líneas verticales podemos identificar las aperturas. Muy importante, esa apertura de 8:30. Apertura de 9:30. El horario de 10:30, que es una hora después. Y por último, el cierre a las 11:30. Fíjense, ahí tienen 1, 2, 3 horas perfectas para poder tomar unos buenos trades. El mercado se suele desplazar bastante bien. Obviamente yo priorizo hasta las 11:30, pero me he dado cuenta, eso ya pues en base a la experiencia, que a veces observas que la liquidez que se crea en New York AM y puedes esperar a esa sesión del almuerzo o la sesión de la PM para poder tener setups más claros, por así decirlo. Si no tienes nada claro en la mañana, entonces pues puedes operar, o sea, no regirte tanto por el cierre del horario. No significa como que estar entrando y saliendo cada rato, no. Esperar tu setup, y si se da afuera después de las 11:30, está bien ejecutarlo. Simplemente se tienen que dar todas las condiciones y no haber entrado antes, obviamente. No hacerlo como que por FOMO. Digamos que si tuve una entrada en el horario de 8:30 a 11:30 y tuve en stop loss y ya se me presenta el setup en el horario de la tarde, eso ya es querer recuperar el trade de la mañana. ¿Qué pasa si pierdo de la tarde? Ya son 2 pérdidas. Entonces mi mente va a actuar de manera diferente. Eso es psicología. Y eso solo se aprende pues en base a la experiencia. Entonces el setup que voy a mostrar acá, piensen que sea justo después de las 11:30. Justo después de las 11:30, un movimiento bajista muy bueno, pero obviamente en 4 horas sí es que se ve bastante claro. Vamos a gráfico de líneas, 4 horas. Todos en el canal ya saben de lo que hablamos acá. Fíjense en este punto. Ese es el punto interesante que a mí me interesa como punto de reacción. El precio abre a las 10 de la mañana, es el clásico Power of 3. Tenemos la manipulación por la zona de arriba y luego tenemos esa distribución bajista. Bueno, vamos a guardar, vamos a ir acá a 15 minutos. En 15 minutos yo les he dicho, cuando tengamos
En 15 minutos me gusta trazar que aperturas, la apertura de 8:30 y la apertura de 9:30. Esos van a servir como draw on liquidities, van a servir como puntos de atracción para el precio bastante fuerte, porque hay traders que gamblean esas posiciones ahí. Entonces fíjense que acá tenemos la apertura, por ejemplo, de 9:30. 9:30 open, bastante importante. Fíjense que el precio no tomó liquidez de esa zona en todo el movimiento alcista. Entonces el movimiento bajista a ir a buscar esa apertura de 9:30, traders que se aprovechan y están acá anclados, tienen sus stop loss por debajo de esta zona. Entonces es bastante intuitivo. Y la apertura de 8:30 la podemos marcar en esta zona. Recuerden que marcamos en el open. Open de la vela bajista es justo en esta zona. Entonces ahí tenemos la apertura de 8:30. ¿Qué nos dice también la metodología de ICT en cuanto a la mentoría 2022? Cuando estamos por encima de la apertura de 8:30, lo interesante sería buscar esas ventas, a volver a esas aperturas. Entonces fíjense que para este modelo cumple bastante bien la condición. Y luego, como lo venía comentando, podemos, después de la reacción en 4 horas, podemos buscar FVGs o desplazamientos en 5 o en 3 minutos. Vamos a observar en 5 minutos para este día. Vamos a ir en 5 minutos. Fíjense acá. Acá. Esta línea azul aquí, cuando llega. Este punto da la primera reacción. Entonces muchos dirían, bueno, Camilo, acá no ha llegado. Listo, no llegó. Acá hay buy stops. Esto ya lo hemos visto en los videos anteriores. Ahora no nos vamos a enfocar mucho en eso, simplemente toma liquidez en esta zona, acá empieza el rechazo, pero fíjate que no tenemos indicio de que haya un bajo más bajo que el anterior. Fíjate que si yo voy a gráfico de líneas, la estructura sigue totalmente alcista, significa que en este movimiento no hay por qué buscar ventas en ningún momento. Fíjate que este bajo nunca es más bajo que este. Todavía no tenemos una invalidación totalmente de la estructura o un buen desplazamiento que nos deje un FVG o un Inverted Value Gap. El primero que aparece es en esta zona, fíjate, estamos en 5 minutos, ¿cierto? 11:25 de la mañana, 11:30, aquí yo ya dejo de observar. Acá justo después de las 11:40 me ofrece este desplazamiento. Este desplazamiento que vemos acá es un CB de 5 minutos. Esto lo que es un CB de 5 minutos, un FVG en ventas en 5 minutos. Acá sí obtenemos ese desplazamiento. Si yo voy a gráfico de líneas, fíjate que este bajo, que es el último que rompió la estructura alcista, este es el último movimiento alcista, el último fractal, para que me entiendas. Acá es donde tienes lo que es el cambio en el estado de entrega o market structure shift. Fíjate que ahí tienes un bajo más bajo que el anterior. A veces hay que aprender a reconocerlos, o a veces simplemente con el desplazamiento tú ya vas entendiendo la intención del mercado en cuanto a tiempo, o sea, hay muchas condiciones en que te dan en base a la experiencia esa decisión de entrar o no entrar. Entonces ahí podemos posicionar un corto. Fíjate que acá podemos posicionar un corto perfectamente por plan de trading. Cubrimos por encima del último alto y nos vamos buscando un 1 a 2. O por lo menos llegar a las aperturas. Fíjate que si buscamos las aperturas de nuevos es un 1,68. Y si voy a buscar un punto objetivo de 1 a 2 RR sólido, obviamente lo da. ¿Cómo me verifico de que ese RR sólido puede cumplir la condición? Porque obviamente tengo sell side liquidity por esta zona. Fíjate, por acá tenemos sell side liquidity. ¿Eso qué significa? Que obviamente puedo todavía tener un poquito más de gestión. Si yo quería ser un poquito más conservador con mi stop loss, podía hacer esto. Fíjate que puedo inclusive para el 1 a 2 alargar un poquito más mi stop loss y tener todo este punto para que el precio respire, porque voy por este punto de liquidez. Entonces hay varias maneras de salir, varias maneras de entrar. Esto ya lo hemos visto. Entonces nada, lo que hay es videos para que vean en el canal y para que se pongan a estudiar si es pues la primera vez que vienen viendo estos videos. Pero si no, pues obviamente entienden de lo que estamos hablando. Bueno, día perfecto para el día martes, ¿cierto? Vamos a dejarla ahí. Vamos a analizar el día miércoles. Vamos a ir a calendario fundamental para el día miércoles 21 de enero. Acá lo que teníamos era el foro de economía mundial. Obviamente había mucha volatilidad. Hablaba también el presidente Trump. Entonces a las 8:30 íbamos a ver buena volatilidad. O sea, iba a haber un día de un movimiento bastante fuerte, ¿cierto? Entonces vamos a observar qué es lo que sucedió para el miércoles. Vamos a ahorrar esto. Y para el día miércoles, fíjense en este punto de acá. Atentos pues a esta zona de acá. Este también es un rejection block de 4 horas. Bajista, ¿cierto? Para compras, perdón. Ahora vamos a trazar vela de 10 de la mañana. ¿A dónde está la vela de 10 de la mañana? Acá, fíjense ahí. Vela de 10 de la mañana. Esta que tenemos acá.
¿Qué es lo que hace el mercado cuando abre a las 10 de la mañana? Fíjense también, típico movimiento bajista. Obviamente acá fue una vela bajista, ¿cierto? Primero manipuló al alza y cerró bajista, pero justo en el cierre, ahí cuando ya llegó a su zona más baja, fue donde tocó el key level. Fíjense en este punto de acá, vamos a cogerlo con este círculo para que lo vean bien. Esa es la zona que me interesa. Fíjense que en gráfico de barras el precio llega, toca el rejection block de 4 horas y una vez lo toque es donde empezamos a bajar de temporalidad. Yo no voy a bajar antes, yo no voy a bajar más tarde, no, voy a bajar de una vez. Apenas lo toque voy a bajar a la temporalidad que me sirve de apoyo. ¿Cuál? 5 o 3 minutos. Yo siempre prefiero ver 5 minutos. 3 minutos me gusta verlo para la temporalidad de 30 minutos. Eso ya lo expliqué en el video pasado también. Pero digamos que vamos a observar qué sucedió en 5 minutos. Qué desplazamiento alcista me dio para yo poder acompañar ese movimiento bullish o irme con esas compras. Entonces vamos otra vez al gráfico. Volvemos, también podemos hacer la práctica de 15 minutos. Obviamente la vamos a hacer. Vamos a correr estas aperturas para acá para que las tracemos el día miércoles. Este es el 6, borrémoslo y vamos a traer estos puntos para el día miércoles hasta las 11:30, fíjense ahí. Entonces, se vuelve todo muy mecánico. ¿Qué es lo primero que tenemos que trazar? Apertura de 8:30. Saber dónde están esos traders anclados, aprovechándose de esa noticia. Fíjense, open, close, entonces acá tienes el open. Ahí trazas 8:30 open. Y también puedes trazar, bueno, ya lo habíamos traído por acá. Y 9:30, fíjense donde tenemos la apertura de 9:30, la tenemos acá. Open, close, entonces en el open de la vela. Ahí tenemos la apertura de 9:30. De hecho, fíjate que la apertura de 9:30 queda totalmente limpia, da un movimiento alcista y luego vuelve rápidamente después de las 11:30, vuelve y juega, atentos acá, después de las 11:30 es cuando vuelve otra vez a un buen key level y ahí sí hace movimiento alcista. Ya lo vamos a estar observando, ¿vale? Entonces, esas dos, por eso fue que esta semana no tuve, digamos que trades. Fueron los dos que más me parecieron y estuve estudiándolos. Por eso los quise hacer en este video y explicarlos, porque fueron por plan bastante claros, pero había una duda y era por tiempo. Entonces, bueno, estuve investigando, estuve estudiando sobre ese tema, estuve reflexionando y pues a veces obviamente con la experiencia ya no te riges tanto a veces a ciertos tiempos. Digamos que si no hubiese yo tomado trade en toda la mañana, es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad entrar después de las 11:30. Y de hecho, lo he hecho en New York PM, lo he hecho en otras ocasiones. Sino que como estoy forzándome a ser como más disciplinado con el plan, entonces a veces prefiero estudiar estos movimientos antes de aprender a ejecutarlos. Digamos que ya va a estar más preparado para las siguientes veces. Y este video obviamente también me sirve de apoyo. Vamos a bajar a 5 minutos. Vamos a ver en 5 minutos y ahí se va a ver todo mucho más claro. Fíjense ahí. Después de las 11:30, como lo había mencionado, el precio da ese movimiento bajista, saca los de la apertura de 9:30 que están aprovechándose en ahí, toca el rejection block de 4 horas, el key level es esta línea azul. ¿Y qué es lo que esperamos después? Rompimientos estructurales y desplazamientos. Fíjense que por acá tenemos que este primer bici. Yo hice entrado desde este primer bici porque ya lo voy a explicar. Es un bici de 5 minutos, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Si yo vuelvo a gráfico de líneas, fíjate que acá tengo, el precio ya toca esta zona y aquí tienes el primer punto estructural. Acá tienes el primer rompimiento. ¿Con qué? Con este desplazamiento. Entonces me sirve para entrar. Obviamente el stop loss lógico, ¿dónde va? Siempre va por debajo del pivot array de 4 horas. Tú no puedes proteger por liquidez, digamos, de temporalidades menores, porque va a ser a veces muy lógico de que te puede sacar. Te puede hacer un sweep a esa zona y seguir su movimiento alcista. Entonces, de hecho, como lo hizo acá, los que protegen, ejemplo, para que me entiendas, los que protegen acá, fíjate cómo el precio viene, lo saca y ahí se hace movimiento alcista. Entonces son errores muy básicos que con el tiempo pues aprendes a detectarlos y esos son los primeros que tienes que evitar, ¿vale? O sea, la posicionamiento de stop loss, de take profit, donde ubicar, eso va mucho más, eso es primordial antes de que puedas tener ese tipo de entradas, por así decirlo, ¿vale? Entonces, acá tienes el desplazamiento, ese ya obviamente con solo verlo ya puedes programar la entrada acá, stop loss por debajo de esta zona y vamos a buscar el 1 a 2. 1 a 2, fíjate que lo tienes.
Una entrada que sea bastante rápida también. Muy buena por plan de trading. Fíjate, acá tienes rejection block, tienes el desplazamiento acá, aguantas la posición, no te saca porque estás bien protegido en un buen punto. Y si quieres ser un poquito más conservador, ya te expliqué, ubicas un punto de buy side liquidity, puede ser este. ¿Y qué es lo que haces? Pues llevas tu TP hasta esa zona. Y si quieres proteger con el 1 a 2, tu stop loss puede ser más ancho. Fíjate acá. Te da un poco más de respiro si eres un poquito más conservador en cuanto a esa posición y quieres salir en un punto de liquidez. Obviamente por RR sólido también la da bastante fácil, ¿vale? Entonces eso en cuanto a martes y miércoles. Y vamos a observar rápidamente la acción del precio del día jueves y viernes, que eran los días como que yo personalmente estaba esperando como un muy buen movimiento. Digamos que el jueves era bastante importante, pero también lo he comentado que cuando hay tanta carpeta roja, el mercado no suele dar setups técnicos tan claros, sino que la volatilidad implica a muchas manipulaciones, mucho liquidity sweep, y entonces movimientos erráticos en el mercado, por así decirlo. Entonces nada claro, desplazamientos muy fuertes, por así decirlo. Ya lo vamos a observar para que quede bien. Bueno, vamos a pasar a día jueves y viernes. Por acá tenemos jueves, 10 de la mañana. Ahí está, jueves. Y viernes lo tenemos acá, viernes a las 10 de la mañana. Fíjate que ¿qué pasó jueves y viernes? Entramos en esta acumulación. Nada interesante para observar el mercado el día jueves y viernes. Ya vas a ver. Vamos a 15 minutos. Vamos a 15 minutos. Y vamos a observar jueves y viernes. Jueves lo tenemos por acá, fíjate acá. ¿Qué tuvimos para el día jueves? Este movimiento bajista entregado después de la apertura. Llega a un FVG, por acá tenemos bici de 15 y ahí comienza un movimiento alcista. Bueno, hubo un setup de pronto para los que operan así, de esa manera. Yo espero que llegue a un key level de 4 horas. ¿Qué es lo que sucedió? Que no tenía algo muy claro. Ya les voy a explicar por qué. En 4 horas yo tenía esto. Este era el key level que yo estaba esperando. E inclusive aún me llama mucho la atención este rejection block de 4 horas. Era el que me llamaba la atención. Fíjate que acá no llega la disciplina mía del jueves y el viernes tampoco llega. Fíjate la disciplina, o sea, estaba esperando este punto y no llegó ni jueves ni viernes. Simplemente no opero. Claro que acá también hay otro PDRA. Fíjate que acá hay un order block. Control C, Control V. Los que saben que acá hay un order block. Fíjate ahí. Ese es el order block. Entonces ese fue el que sí fue respetado. Acá tienes order block de 4 horas. Es según la jerarquía que le des a tus PRA. Yo primero le doy jerarquía al rejection block. Entonces acá funcionó el order block bastante bien, fíjate. Vamos a 15 minutos. Voy a cerrar esto por acá. Y en 15 minutos toca el order block jueves, da movimiento alcista. Toca order block viernes, desplazamiento y movimiento alcista. Entonces, bueno, yo estaba esperando el rejection block, más sin embargo, si operaste ubicando este order block y ubicaste buenos desplazamientos. De hecho, el del viernes creo que se dio en 30 minutos, ya lo vamos a observar. Creo que si no estoy mal es este. Ahí lo tenemos en 15. Creo que en 30 se ve mejor. Sí, seguro que es en 30 se ve mejor para el día viernes. Fíjate acá. Acá tienes la formación del FVG. Este movimiento acá. ¿Qué llega a la apertura? Llega a la apertura de 9:30 del día viernes. Sigue respetando esa zona, pero es que fíjate que los cuerpos cierran por debajo del consecuent encroachment. O sea, muchos dirían acá que el movimiento puede seguir en ventas. Esta vela confirma mucho, la vela de las 9 de la mañana que termina de esta manera tan alcista, con este cuerpo sólido, da un buen indicio de la compra. Pero digamos que bueno, ya sería buscar en 3 minutos
un buen desplazamiento con la apertura y quizás aprovechar ese movimiento alcista. Digamos que el precio se entregó bastante rápido hasta las 10:30, y a las 10:30 ¿qué sucedió? Como le he comentado tantas veces, reversión del precio. Fíjate que después de las 10:30 reversión y finaliza viernes. Entonces bueno, una semana bastante compleja, bastante interesante para estudiar, y la verdad, de mucha paciencia. Mucha paciencia. Espero pues que te haya ido bien esta semana. Sé que fue una semana bastante difícil para los traders que recién están empezando. Hubo mucho FOMO, hubo muchas entregas rápidas del precio, sin buenos retrocesos. Entonces, bueno, digamos que cada quien tiene planes de trading diferente. Entonces, si te fue bien, también te felicito y súper excelente. Entonces, nada, nos vemos en un buen nuevo video. Eso ha sido todo por CD Trades. Gracias.